En un esfuerzo sin precedentes para desentrañar el intrincado tapiz genético de Puerto Rico, un grupo de científicos se embarcó en un estudio pionero. Esta tarea monumental requirió la colaboración de expertos de diversos campos como la genética, la antropología y la historia para garantizar una comprensión integral de los datos. Este ambicioso proyecto implicó el análisis del ADN de 63.000 individuos, lo que lo convierte en uno de los estudios genéticos más grandes jamás realizados en una sola población. La magnitud de este estudio brindó una oportunidad única para explorar la diversidad genética y la complejidad del pueblo puertorriqueño con un detalle sin precedentes. Analicemos las cifras. Los datos revelan que los puertorriqueños mayores de 60 años tienen un promedio del 36% de ADN indígena total, con un 20,5% proveniente de ancestros indígenas puertorriqueños y un 15,5% de poblaciones indígenas de América Central y del Sur. Para aquellos de entre 50 y 59 años, el ADN indígena total aumenta al 38,6%, con el mismo porcentaje de ascendencia puertorriqueña, pero un aumento en la ascendencia centroamericana y sudamericana al 18,1%. Pasando a las edades de 40 a 49 años, el porcentaje indígena total aumenta al 45%, con un 24,87% de América Central y del Sur. En las edades de 30 a 39 años, el 43,4% del ADN es indígena, con un 23,8% de América Central y del Sur. Pero el aumento más sorprendente aparece en el grupo más joven, de 18 a 29 años. Aquí, el porcentaje indígena total se dispara al 65%, con casi la mitad, el 46%, proveniente de ancestros centroamericanos y sudamericanos. Científico. Esta tendencia al aumento del ADN indígena centroamericano y sudamericano en las generaciones más jóvenes es probablemente el resultado de la migración y los matrimonios mixtos a lo largo de los siglos. Los puertorriqueños han emigrado a América del Norte durante mucho tiempo, donde se han mezclado con centroamericanos y sudamericanos, y con el tiempo, su influencia genética se ha vuelto más prominente, particularmente en las últimas generaciones. Pasando a las edades de 40 a 49 años, el porcentaje indígena total aumenta al 45%, con un 24,87% de América Central y del Sur. En las edades de 30 a 39 años, el 43,4% del ADN es indígena, con un 23,8% de América Central y del Sur. Pero el aumento más sorprendente aparece en el grupo más joven, de 18 a 29 años. Aquí, el porcentaje indígena total se dispara al 65%, con casi la mitad, el 46%, proveniente de ancestros centroamericanos y sudamericanos. Uno de los hallazgos más sorprendentes del estudio fue la presencia de ADN indígena en todos los individuos analizados. Esta revelación no fue solo un avance científico, sino también una profunda conexión con las raíces antiguas de la isla. El meticuloso proceso de análisis de ADN reveló un capítulo oculto de la historia, uno que se ha llevado silenciosamente dentro de los genes de los puertorriqueños durante siglos. Entonces, ¿por qué vemos este aumento en el ADN centroamericano y sudamericano en las generaciones más jóvenes? Resulta que la migración y el flujo genético han jugado un papel importante. Los puertorriqueños han emigrado a los Estados Unidos continentales principalmente desde la década de 1930, muchos de ellos contrayendo matrimonio con centroamericanos y sudamericanos. A lo largo de los siglos, esto por sí solo no puede explicar por qué el 70% de la población tiene ADN centroamericano y sudamericano.
Lo que es fascinante es que incluso si estas migraciones ocurrieron hace siglos, la expresión genética de la ascendencia indígena centroamericana y sudamericana se ha vuelto más pronunciada en las generaciones más nuevas. Con el paso del tiempo, los genes de estos primeros inmigrantes se han convertido en parte integral de la identidad genética de Puerto Rico. Este aumento en el ADN centroamericano y sudamericano también podría estar relacionado con una parte más oscura de la historia, la trata de esclavos indígenas de finales del siglo XVI y XVII. Los registros históricos sugieren que cuando la población taína local se resistió a los esfuerzos españoles por esclavizarlos, los colonizadores trajeron a personas indígenas esclavizadas de América Central y del Sur a Puerto Rico. Aunque se desconocen las cifras exactas, estos datos sugieren que miles de indígenas de regiones como el México, Colombia y Venezuela actuales fueron llevados a la isla, contribuyendo al panorama genético que vemos hoy. La teoría de la evolución de Charles Darwin, en particular los conceptos de selección natural, flujo genético y adaptación, podría ofrecer información sobre por qué el ADN centroamericano y sudamericano se está volviendo más frecuente en la población puertorriqueña. El trabajo de Darwin, aunque se centró principalmente en la adaptación de las especies, puede aplicarse a las poblaciones humanas en términos de herencia genética y la evolución de los rasgos a lo largo de generaciones. Así es como la teoría de Darwin puede ayudar a explicar el creciente porcentaje de ADN centroamericano y sudamericano en los puertorriqueños. 1. Flujo genético y migración. Uno de los mecanismos clave en la teoría de Darwin es el flujo genético, la transferencia de material genético entre poblaciones. Puerto Rico tiene una larga historia de migración, incluido el movimiento de personas de América Central y del Sur. A lo largo de los siglos, este flujo genético ha introducido nuevas variaciones genéticas en el acervo genético puertorriqueño. Según los principios de Darwin, a medida que estas poblaciones se mezclaban, sus rasgos genéticos se transmitían de generación en generación. Como resultado, el ADN de las poblaciones indígenas de América Central y del Sur se volvió más común en la población de Puerto Rico. Las generaciones más jóvenes heredarían naturalmente más de este material genético a través del matrimonio mixto y la reproducción a lo largo del tiempo. A medida que las poblaciones centroamericanas y sudamericanas se integraron más en la sociedad puertorriqueña, aumentó la frecuencia de sus genes. El estudio encontró que la proporción de ADN indígena varía entre diferentes individuos y regiones dentro de Puerto Rico. Esta variación es un reflejo de la historia diversa de la isla y de las diferentes oleadas de migración y asentamiento que se han producido a lo largo de los siglos. Cada región cuenta una historia única de cómo se ha preservado e integrado la herencia taína en la cultura local. Selección natural y adaptación. La idea de selección natural de Darwin también puede jugar un papel para explicar el aumento del ADN centroamericano y sudamericano en los puertorriqueños. Si bien puede que no haya presiones ambientales directas que favorezcan los genes centroamericanos y sudamericanos, ciertos rasgos o ventajas genéticas podrían haber hecho que los descendientes de estos grupos tuvieran más éxito en la supervivencia y la reproducción. La adaptación cultural y la integración de estos grupos a la sociedad puertorriqueña a lo largo de los siglos pueden haber dado lugar a algunas presiones selectivas que permitieron que sus genes persistieran. Por ejemplo, si los individuos con ADN centroamericano y sudamericano tuvieran un mayor éxito reproductivo o más descendencia, su material genético naturalmente se volvería más frecuente en las generaciones futuras. 1. Deriva genética y cuellos de botella poblacionales.
La teoría de Darwin también reconoce el papel de la deriva genética, cambios aleatorios en la frecuencia de los alelos, variantes genéticas en una población. Históricamente, cuando las poblaciones se reducen debido a eventos como enfermedades, conflictos coloniales o los efectos de la esclavitud, esto puede conducir a un cuello de botella, donde solo ciertos genes sobreviven y se transmiten. Durante el período colonial de Puerto Rico, la población taína original fue diezmada por las enfermedades y el trabajo forzoso. Mientras tanto, los indígenas de América Central y del Sur fueron llevados a la isla como esclavos, lo que aumentó la prevalencia de su ADN en el acervo genético local. Los genes centroamericanos y sudamericanos podrían haber sobrevivido y haberse generalizado simplemente debido a este efecto de cuello de botella, donde solo un subconjunto de la población contribuyó al futuro acervo genético. 1. Efectos acumulativos a lo largo del tiempo. La teoría de Darwin enfatiza la naturaleza gradual del cambio evolutivo. El mayor porcentaje de ADN centroamericano y sudamericano en los puertorriqueños más jóvenes podría ser el resultado del flujo genético acumulado durante siglos. Si bien la población indígena original de Puerto Rico puede haber tenido más ascendencia taína, la migración continua de América Central y del Sur ha aumentado, a lo largo de generaciones, la presencia de ADN de esas regiones. El efecto acumulativo de estas migraciones y la mezcla genética ahora puede ser más visible en el ADN de las generaciones más jóvenes. El principio de gradualismo de Darwin, la idea de que pequeños cambios incrementales a lo largo del tiempo pueden conducir a cambios significativos en las poblaciones, se aplica aquí. El ADN centroamericano y sudamericano no apareció repentinamente. Ha ido aumentando lentamente con el tiempo debido al flujo genético constante y la integración. 1. Evolución de un mosaico genético. La teoría de Darwin también destaca la diversidad de la vida como producto tanto de la adaptación como de la mezcla de diferentes poblaciones. En el caso de Puerto Rico, la población es un mosaico genético que representa el ADN indígena taína, europeo, africano y centroamericano y sudamericano. A medida que la migración continuó a lo largo de los siglos, este mosaico cambió y ahora el ADN centroamericano y sudamericano se está volviendo más prominente. Este cambio podría explicarse como parte de la evolución continua de la población puertorriqueña. A medida que las personas de América Central y del Sur se mudaron a Puerto Rico, las siguientes generaciones llevaron sus marcadores genéticos y esos marcadores se convirtieron en una porción más grande del acervo genético. Esto refleja el proceso evolutivo que describió Darwin, donde las poblaciones se adaptan y cambian con el tiempo en función de influencias externas como la migración, el medio ambiente y la dinámica social. Conclusión. En resumen, la teoría de la evolución de Darwin puede ayudar a explicar por qué el ADN centroamericano y sudamericano se ha vuelto más frecuente en Puerto Rico, a través del flujo genético a través de la migración, la selección natural, la deriva genética y los efectos acumulativos de generaciones de matrimonios mixtos. La población ha evolucionado para reflejar las influencias genéticas de los pueblos indígenas, tanto de Puerto Rico como de América Central y del Sur. Este cambio gradual es un ejemplo de cómo las poblaciones humanas evolucionan, se adaptan e integran constantemente nuevos rasgos genéticos a lo largo del tiempo, de acuerdo con los principios de Darwin. El colonialismo nos dejó un legado profundo, que va más allá de las fronteras. Nos enseñó a discriminarnos a nosotros mismos. Hoy sabemos que la raza no es más que una construcción social, una idea diseñada para categorizar y dividir, pero el sistema de castas español, el sistema de castas, inculcó la creencia de que debemos identificarnos en función de una mezcla de etnias, un sistema que, de manera sutil, todavía se practica en la actualidad. La realidad es que la única identidad verdadera que poseemos como pueblo está moldeada por nuestra cultura y nuestra adaptación a la tierra donde vivimos. Como revela nuestro estudio, los genes que han evolucionado y se han adaptado a nuestra región geográfica se están dando a conocer nuevamente. Nuestras raíces no están solo en España, Portugal o África, están aquí, en América. Cuando te haces una prueba de ADN, no solo rastrea tu ascendencia hasta Europa o África. En cambio, identifica tu conexión con tus raíces indígenas, con las Américas mismas. Esto es lo que somos.
Creo firmemente que los hispanos, o latinos, deberían comenzar a identificarse no por etiquetas obsoletas del pasado, sino como indoamericanos, descendientes de la tierra, con una herencia rica y compleja que se remonta a miles de años. Nuestro futuro radica en abrazar quienes somos. Gente de las Américas, moldeada por esta tierra y unida en nuestro legado cultural. Somos y seremos siempre indoamericanos. Esto aplica a todos los países latinoamericanos.